¿Has sentido que vives el mismo día todos los días? Te levantas, tomas agua, vas al baño, preparas café, sacas al perro, ves tu teléfono, ves tus pendientes, te vas a trabajar, el coche, el camión, como sea que te mueves, y así va pasando el día y de repente te vas a dormir y pareciera que todos los días vivimos el mismo día. Sí, se pasa como que no te das cuenta. Y esto es lo que nosotros llamaríamos piloto automático. Mucha gente lo ve así, ¿no? Porque entras en este loop en donde ya no estás viviendo, simplemente estás reaccionando a los acontecimientos que pasan en tu día a día sin ni siquiera detenerte un segundo a preguntarte si lo estás eligiendo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a tocar el tema del autopilot y cómo es que la mayoría de la gente no está viviendo su vida. Yo soy Stephanie. Yo soy Joaquín y esto es Y si nada es como creías. Y bueno, creo que para poder entrar en el tema habría que preguntarnos cómo es que llegamos a vivir en piloto automático. Y bueno, la realidad es que desde chiquitos, si nos ponemos a pensar un poquito, hemos sido programados, literalmente. Nos están dando lineamientos de cómo ser, de cómo sentir, de cuál es el deber ser, de a cuál partido de fútbol irle. Todos estos patrones, todos estos programas que nuestros padres aprendieron y nos han realmente simplemente vaciado a nosotros mismos y los hemos tomado por sentados sin siquiera preguntarnos si realmente es algo que vaya bien con nosotros. Entonces de ahí empieza todo este sistema de piloto automático. Claro, porque, o sea, realmente entras ya a un mundo en donde desde chiquitos nos están enseñando cómo debe de ser la vida. Entonces, no nada más es en casa, también desde ¿no? en la escuela y cómo están hechos todos los sistemas justamente para que nos mantengan dentro de un riel, digamos, en donde ya no hay otra posibilidad. Entonces la gente, pues, crecemos simplemente siguiendo estas normas, estas predicciones de lo que debería de ser la vida y no te cuestionas. Y a mí se me hace súper importante porque cuando no te detienes a cuestionarte, realmente esto es lo que yo elegí, estás en total desconexión. Siguiendo un guión nada más. Siguiendo un guión. Estás en desconexión de ti, porque también esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Aprendes a desconfiar justamente de lo que tu cuerpo te dice, de lo que tu voz te dice. Y a sobrevivir en lugar de realmente vivir. Exacto. Entonces, bueno, pues la realidad es que vivimos anclados a un pasado, siempre estamos pensando en el pasado y con una expectativa de un futuro, pero realmente no estamos en presencia. Entonces, por eso tomamos las mismas decisiones y seguimos viviendo el mismo día, porque realmente no hay presencia, ahorita no hay decisión real. Estamos basados en un pasado con una expectativa en un futuro, simplemente dándole vuelta a esa rueda del hámster, en ese patrón, en ese automático que no nos deja realmente ser lo que pudiéramos llegar a ser. Y es que lo chistoso es que les platicamos de esto, pero a todos nos pasa. Nosotros estamos aquí contándoles desde nuestra experiencia personal, pero eso no quiere decir que porque ya nos dimos cuenta que es así, no entremos también en esa dinámica. Entonces, a lo mejor sería bueno darles un poquito de ejemplos de cosas en el día a día que hacemos literalmente en automático para que quien nos esté escuchando pueda relacionarse con estos ejemplos y decir, ah, claro, yo también, yo soy esa, a mí me pasa. La intención de esto es que cada vez nos estemos cuestionando más y observando más en qué momento estamos siguiendo ese guión. Entonces, no sé si quieres compartir tú, por ejemplo, a ti, ¿cuándo notas que te pasa que entras en piloto automático? Pues yo me levanto y siempre tengo una rutina ya muy estricta. Me levanto, tomo un vaso de agua, voy al baño, preparo el café, hago mi cama, medito un ratito, hago ciertas anotaciones y de ahí ya empiezo a planificar mi día. Pero sí tengo ciertos comportamientos que se repiten día con día, con día, con día. O de repente también si me llaman, una llamada inesperada o alguna decisión de trabajo, tendemos a ser muy reactivos en lugar de detenernos simplemente a pensar, analizar un poquito, a cuestionar un poquito, y si hiciéramos eso, tomaríamos mejores decisiones y seríamos menos reactivos y por ende la perspectiva también cambia. Entonces, bueno. Claro, yo creo que sería, bueno, para mí es importante que la gente entienda cuando decimos
que reaccionamos, ¿a qué nos referimos, no? Porque a lo mejor no es reaccionar de que todo el tiempo te estés enojando, sino que la mayoría de la gente simplemente estamos esperando a que las cosas sucedan para entonces accionar. Entonces, por eso le decimos reacción, porque no es que nosotros estemos eligiendo conscientemente lo que estamos viviendo, sino pasan cosas en la vida y yo reacciono, y yo reacciono. Y creo que esa es es el común denominador de la gran mayoría. Sí, estamos en automático, por default, por default. inercia, De hecho, sin cuestionar nada. Recuerdas que, hice un taller de 21 días en donde justamente la intención era parar ese tren mental, observarnos y darnos cuenta cuando entramos en ese automático. Y les contaba a las chicas que hicieron el taller que yo me di cuenta que, por ejemplo, no sé, para las mujeres, ¿no? O sea, en las mañanas que me pongo a lavar trastes y ya notaba que hasta los pensamientos son en automático, pero son repetitivos. Entonces yo lavando trastes... La misma película que te cuentas todos los días. La misma película. Y pues no nos damos cuenta, y hay una importancia del parar, del parar. Del poder parar. ¿Y para qué, no? Y bueno, creo que ese es el siguiente punto que me gustaría que platicáramos aquí, es nuestro para qué, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Y por qué creemos que esto es importante? Entonces, no sé, platícanos tú, Joaquín, ¿para qué estás aquí? Pues ya creo que llegó el tiempo. Llevo años estudiando muchas cosas, desde metafísica, filosofía, libros de chamanismo, cosas de temas del sueño, todo el tema onírico me fascina. Y bueno, también obviamente trabajando en esta 3D, en este mundo en el cual estamos aquí, decidimos estar. Y después de abrir tantas vertientes y la mente a tantas cosas nuevas, pues llegó un momento en que digo, bueno, esta información hay que empezar a compartirla, porque estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, oye, yo también me siento igual, yo me identifico, y la realidad es que en el mundo hay mucha desinformación y está todo muy limitado y muy controlado. Entonces creo que es muy necesario que cada vez más hacemos la voz desde una autenticidad, con amor, con ganas de compartir y empezar a hacer una red global de conocimiento diferente que nos pueda llevar a un siguiente nivel. Pues mi para qué sería, yo también he estado muchos años en una búsqueda y a lo mejor muchas personas se van a identificar conmigo porque yo pasé por todo tipo de terapias tratando de encontrar sentido y propósito a mi vida, a mi existencia, hasta que finalmente entendí que lo que necesitaba era habitarme y regresar a mí. Entonces hoy me comprometí a justamente compartir desde mi experiencia lo que a mí me ha funcionado, que es precisamente esta parte de hacerte presente, porque cuando te haces presente, entonces empiezas a elegir de una manera consciente y tu vida se empieza a transformar. Y bueno, mi para qué es igual que el tuyo, creo que estamos en una etapa en la humanidad en donde ya es necesario hacer esta pausa, preguntarnos dónde estamos, si realmente estamos siendo quienes queremos ser y cómo podemos contribuir al colectivo, porque ahorita están habiendo muchísimos cambios en todos los sistemas, en todas las estructuras de pues, el viejo mundo. Y está empezando a colapsar, está empezando a traslaparse, no como se diga la palabra, pero me entendieron, y es momento de actuar. Yo antes creía que era, no, me voy a mi casa en la selva y ahí me quedo y que pase con el mundo lo que sea. Pues sí, no. O sea, sí tenemos esta, de alguna forma, innata necesidad de compartir y de echarnos la mano, ¿no? Entonces... Y sí, bueno, sí me gustaría recalcar este punto porque a pesar de que los dos hemos llegado al mismo, digamos, al mismo punto, tenemos perspectivas muy distintas. Y sí, Joaquín, en algún punto creo que tú eras más como, no, yo para mí y evoluciono solo. Y a el que quiera que me busque. Y sí, pero no. O sea, también ya... O sea, aquí... Ya has sentido también el llamado de que tienes que compartir tu experiencia. Entonces, ciertamente creo que hemos crecido también, o sea, porque es importante mencionarlo, que no crecimos dentro de una familia tradicional y eso también nos ayudó a que rompiéramos ciertas estructuras mentales. No sé si nos quieras platicar un poquito de cómo fue para ti. Pues yo, de niño, a mí me metieron a una escuela católica, imagínense esto, de puros hombres. Y yo así de, ok, y todo era pecado, ya sabes, y tenías que confesarte, y mi uniforme era gris, o sea, más triste imposible. Y así fue toda la primaria, pero yo nunca me identifiqué. O sea, era como que hay algo aquí no checa. Me acuerdo una vez llevé un signito, un collar del yin y el yang,
Y en la dirección me lo arrancaron, que porque era el bien y el mal, y yo solamente podía hacer te podía hablar del bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Mi papá trabajaba mucho, mi papá una persona súper cool, pero trabajaba todo el día, mi mamá igual también hacía sus cosas, entonces yo creo que muchos de nosotros, o sea, hablando de mi edad y eso, antes como que crecíamos solos, ¿no? Crecíamos como el pasto, no es como ahora que los mamás están pendientes de sus hijos todo el día, antes era un poquito diferente. Entonces, pero siempre me cuestionaba cosas y yo era muy solitario, pero no porque alguien me hiciera fuchi, sino porque de alguna forma no encajaba. Entonces, bueno, pasó el tiempo, crecí y pues llegó el tiempo, el momento de entrar a la universidad. Y yo decía, no puede ser, como que no checa, y a todos mis amigos, que el que iba a estudiar actuaría, que el abogado, que no sé qué. Yo decía, no, no, sentía que no podía hacer esto todo, ¿no? Que imagínate, ahora me voy a meter a la universidad y voy a estar ahí 5 años y luego voy a tener que hacer una maestría, como se llaman, y después meterme de traje todos los días y trabajar. Y ya a los 70 años dejar de trabajar, dije, no, algo no checa. Entonces me tomé unos meses, me puse a trabajar en hotelería, me la pasé increíble, pero la gente me hablaba, mis amigos, de que cuando regresas no vas a ser nadie en la vida sin un título universitario. Y yo así de, pues ya soy alguien, ¿no? Me llamo Joaquín y aquí estoy y me siento y soy. Pero caí. Entonces fue como, finalmente me metí a la escuela, me metí a estudiar derecho, me iba para abogado y pues no sé, lo sentí fácil. Me fue súper bien, primer semestre. Me voy de vacaciones a Zipolite, no sé si conozcan Zipolite, una playa increíble en Oaxaca, y me muero. Literalmente me ahogué en la mañana, no había nadie, me ahogué, me ahogué, me ahogué, horrible. O sea, sé lo que se siente morirse. Tuve una experiencia cercana a la muerte, así se llaman ahora. Y literal, me ahogué, vi la luz, el túnel, mi vida, tal cual lo describen. Pero bueno, la vida o el universo finalmente me escupió después de no sé cuánto tiempo y aparecí en la playa, ahí todo convulsionándome. Y estuve 2 días completos como una especie como de trance así de qué acaba de pasar. O sea, literalmente me morí, pero aquí estoy. Regresé a la Ciudad de México, me fui en camión 13 horas. Tenía novia, llevaba un año con ella. Fui a su casa en la Condesa, le toqué y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Le dije, perdóname, me pasó algo radical en mi vida. O sea, regresaste y lo primero que hiciste fue terminar con Hice la novia. 3 cosas. La primera, terminar con la novia de un año. No me entendía por qué. Le dije, discúlpame, un día te explico bien. Necesito terminar la relación. Fui a mi casa, hice mi maleta, este pelo. Fui a la Universidad de las Américas en la Roma. Me di de baja. Fui con mi papá después. Le dije, acabo de terminar con mi novia. Acabo de darme de baja de la universidad. Ya hice mi maleta. Préstame 200 pesos. Ya consigo un trabajo. Me voy. Bueno, es importante también, por eso decía de la infancia, porque sí es importante que también reconozcamos que tu papá no era un Ah, papá no, tradicional. mi papá tenía unos libros increíbles de Carlos Castaneda, de metafísica, de todo. Y entonces él me daba libros y él me ayudó a empezar a abrir un poco la mente, ¿no? Pero bueno, cuando me pasa esto, él en lugar de decirme cómo, que la escuela, que el título, que la fregada, me dijo, me dio los 200 pesos, sonrió y me dijo buena suerte. Y yo, y me fui. El punto de esto es que yo me renegaba y decía que no quería estudiar, que había algo más y que había algo más. Pero como no seguí ese conocimiento interno, esa conexión que se llama intuición, que es lo que nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero que nunca escuchamos porque dejamos que entre la mente y nos sabotea, yo dejé que pasara eso. Y el mundo, el universo me brilló hasta que me mató. O sea, así de radical fue mi cambio. Y a raíz de eso dije, ok, tengo que empezar a centrarme en mí, a escucharme a mí, a esta voz superior que es nuestra intuición y tomar buenas decisiones. Entonces de ahí mi vida cambió para mucho bien. Conseguí un contrato buenísimo, una cadena de hoteles, viajé por todo el mundo y empecé a hacer una vida increíble, increíble, sin título, sin carrera universitaria, sin toda esta programación de la cual me fui poco a poco deshaciendo. Y es que, o sea, sí es fuerte, o sea, el nivel hasta dónde llega esa programación, ¿no? Porque lo vemos hoy simplemente, y te pasa a ti, porque lo sé, que el día que decidimos no hacer, este día me lo voy a tomar, me voy a tomar una pausa, voy a descansar y no hago nada, te sientes inútil, sientes que si no O estás culpable, haciendo ¿no? algo culpable, Claro, ajá, que todo el mundo está trabajando y yo que no. tienes que Y producir, y esa es parte de la programación, que yo tengo que estar haciendo algo para tener claro, porque es lunes y validez. son las 10.
Si no estoy haciendo, si no estoy resolviendo, si no estoy activo, entonces no existo. Claro. Esa es una de las programaciones, yo creo que más fuertes. Pero bueno, retomando el tema de la infancia, sí, Yo ya me fui hasta... sí, ya sé, pero regresemos un poquito a eso, porque creo que yo me siento muy bendecida de haber crecido en la familia que crecí. Al final, y ya lo hablaremos en episodios más adelante, pero pues todos elegimos la vida, o sea, la El tribu, ¿no? ecosistema, El claro. ecosistema al que llegamos y por qué. Siempre hay una razón del por qué elegimos a los papás que elegimos. En mi caso particular, bueno, mis papás, yo crecí en Puebla, pero mis papás son extranjeros. Entonces, no fue digamos, una educación como tal como los poblanos, porque si aquí alguien es poblano o conoce poblanos, saben que son súper cerrados y la mayoría muy religiosos. Y pues ese no fue mi caso. Sí, mi mamá era cristiana, que esa fue la vez yo creo que mi primer, digamos, punto de quiebre en donde yo Dijiste, dije, por aquí no basta, es. basta. Pero la realidad es que mi papá y siempre me dejó ser muy libre, mi mamá también. O sea, yo desde chiquita fui muy independiente y tomaba mis propias decisiones, pero sí tenía que ir a la iglesia cristiana. Y lo hice hasta los 13 años más o menos, que me acuerdo estar le llamaban devocional aparte, ¿no? Entonces estás ahí, yo escuchaba, no me hacía sentido. O sea, siempre había algo en mi cuerpo que lo rechazaba porque yo sentía una contracción, que ahora entiendo qué es esa contracción, pero no me sentía en paz, aún estando en un espacio en donde pues se habla del amor y se habla de la luz y para mí era como esto, o sea, no tiene ningún sentido que exista un Dios que juzga, que Que castiga, manipula. que, que, que yo tengo que cumplir ciertos criterios para ganarme el cielo. ¿Por qué? O Claro. sea, ¿por qué no puede ser suficiente esto que ya soy? Y me acuerdo que mi papá no era religioso, él no iba a la iglesia con nosotros. Y entonces me ponían aparte el miedo de que si tú no, o sea, literal, si tú no conviertes a tu papá en cristiano, él se va a ir al infierno. Entonces, imagínate una A una niña de 11 niña años que claro. le dicen, tu papá se va a ir y se va a morir ahí en el infierno, se va a quemar, y es tu responsabilidad convertirlo. Entonces, todo esto me llevó a decir, Basta. basta, ¿qué está pasando? Yo siempre he sido una mente muy inquisitiva, o sea, me gusta analizar todo y me gusta una sed de conocimiento. Entonces, a raíz de eso fue que dije, esto no está bien, esto me hace sentir que es una forma de control y empecé yo solita, como A pude, cuestionarte. a cuestionarme. Y fue a partir de ese punto de quiebre que realmente empecé a confiar nuevamente en mi voz y en mi intuición. Y pues digo, hoy estamos donde estamos porque yo de alguna forma en la adolescencia sí impulsiva, pero siempre me guié por lo que sentía. Entonces, compartimos todo esto porque creo que muchos han estado ahí, digo, amigos que tenemos y todo, sabemos que a lo mejor fueron a estudiar la carrera. Tengo amigas que estudiaron maestría, doctorados y no se dedican a eso, La están haciendo mayoría. otra cosa. Entonces es porque lo hicieron siguiendo este guión, ¿no? Esto que nos dijeron que tienes que ser para tener validez en el mundo, en la En la sociedad. sociedad, claro. Entonces, bueno, pues les contamos el contexto de cómo crecimos y todo y cómo es que llegamos aquí. Tanto Joaquín como yo nos hemos cuestionado absolutamente todo. No estamos hablando de verdades absolutas, pero es compartir simplemente Desde nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado y cómo hemos llegado a ciertas conclusiones. Y bueno, esto nos lleva a, pues, la verdad incómoda, ¿no? La intención detrás de este episodio es que ustedes que están escuchando esto se hagan esa pregunta y que realmente te detengas y digas, ¿realmente estoy viviendo mi vida o estoy siguiendo un guión? Tal cual. Sí, no se trata de renunciar a lo que estás haciendo, no se trata de que mañana agarras tu mochila y dejes tu trabajo como yo le hice cuando era adolescente. Es que empecemos a tomar mejores decisiones y para eso tenemos que escucharnos a nosotros. Eso que se llama intuición, esa palabra tan conocida, es el conocimiento directo entre tú y la fuente, como lo quieras llamar, Dios, universo, fuente, como a ti te gusta llamarlo, es ese conocimiento directo. Entonces, que te empieces a sensibilizar de escucharte a ti, en lugar de el ruido que genera esta narrativa que constantemente está en nuestra contra y nos hace autosabotearnos. Entonces, que te cuestiones, ¿esta decisión la estoy tomando yo o es la narrativa?
¿Cómo podemos hacer eso? Pues Bueno, ahorita les antes vamos de a dar eso unos es tips. o sea, la idea es que se detengan un poquito, o sea lo que estén haciendo ahorita, si estás escuchando esto, pausa tantito y la acción en la que estás ahora en este presente, me gustaría que se preguntaran, ¿realmente la elegiste? Y estaba pensando eso en la mañana antes de venir aquí a grabar, que hacemos lo que decíamos, ¿no? Hacemos todas estas cosas. Yo decía, ¿realmente elegí desayunar? No sé, lo que sea, porque a veces hasta el desayuno, ¿no? Te desayunas lo que está ahí, no lo estás eligiendo, simplemente es como lo que está al alcance. Es un ejemplo tonto, pero eso lo podemos llevar a gran escala a todas las cosas que hacemos en el día a día. Entonces, realmente estamos eligiendo cada acción que estamos haciendo, lo más probable es que la respuesta sea no. Y como dice Joaquín, no se trata de que, bueno, entonces ya tengo que renunciar a todo, pero sí puedes cambiar tu vida. O sea, la intención es que sí empieces a elegir lo que esté más alineado a tu verdad y tu verdad es eso que sientes, porque parte de la programación de la que hablamos, que nos enseñaron a no confiar en lo que sentimos, nos dijeron también que había que confiar en la mente racional. Y creo que hoy, y sobre todo en mi caso personal, lo que yo comparto es, ya pasamos a otra era de la humanidad. Ya no tenemos que confiar en la mente racional. La mente tiene un propósito que es traducir. Pero, como tú dices, la intuición es esta conexión que es en tiempo real, es inmediata. O sea, te hacen una pregunta y tu cuerpo ya sabe la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos, ahora en los tips es, cómo podemos empezar a escuchar más esa Bueno, hay voz? una pregunta que me gusta hacerme siempre, hágansela, es muy sencilla. Cuando vayas a hacer algo o tomar una decisión, pregúntate ¿para qué? Pero en serio, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy diciendo esto? Y muchas veces vas a cambiar de decisión, de acción, de palabra, porque muchas veces te vas a dar cuenta que no tiene sentido, que simplemente estás en automático. Entonces, bueno, en cuanto a tips sencillos, fáciles, que todo mundo podemos hacer, les hago una pregunta, ¿quién se da cuenta que está respirando? Nadie. Se lo tomamos por default, pero la respiración es lo que nos da la vida y lo que nos la quita. Entonces, si empezamos a concientizar un poquito nuestra respiración, te tomas un minuto, no tienes que ser yogi, no tienes que ir a Pachamama, a Tulum, nada de esas cosas. Te sientas contigo, te relajas tantito, cierras tus ojos, respira consciente, aunque haya ruido en la mente, no importa. Y vas a ver qué bien se siente, es como una paz, es como una guarida y es tuya nada más. Entonces la respiración es maravillosa, meditar un ratito, no te hablo de 2 horas ahí, 7, 8, 10 minutos en la mañana, siéntate contigo, con tu café, deja el teléfono de lado, céntrate nada más en ti, en cómo sientes, en cómo estás. Y vas a ver que, aunque sean 7 minutos, te vas a sentir refrescado, refrescada y vas a tener un día mucho mejor. Eso yo lo hago en la mañana y luego en la noche, lo mismo y me ayuda a dormir mejor y a tener mejores sueños. Y son cosas que todos podemos hacer, no tienes que estudiar, ni tomar cursos, ni volverte coach, ni nada por el estilo. Bueno, yo les comparto lo que a mí me funciona. Yo no soy la verdad es que a mí las rutinas me cuestan mucho y no soy tan constante. Entonces, sí, la gente que me conoce jura que yo medito 1 hora al día, 2 horas al día, que me la paso ahí en Zen. La verdad es que no, yo ya llevo mi meditación activa en el día a día, pero aprovecho que esto se los recomiendo hacer los momentos en donde voy manejando. Para mí manejar es algo que me regresa. ¿Por qué? Porque hace lo opuesto. Como es una actividad que ya hacemos en automático, ya todos sabemos manejar, pues vas manejando y quién sabe quién manejó porque tú vas perdido en tus pensamientos. Yo utilizo esos espacios para habitar mi cuerpo. Entonces estoy manejando y es como, aquí estoy, aquí estoy. Y eso me ayuda a justo, o sea, cuando ya me doy cuenta, aquí estoy. O sea, no me tengo que sentir, pero me siento internamente y observo mi respiración. Y simplemente hacer ese cambio te regresa a la presencia. Entonces, dejo de estar pensando en la lista interminable de pendientes, de cosas, y sales un poquito, eh, de esa frecuencia de estrés, es la realidad, o sea, de esa baja frecuencia, de esa densidad y te empiezas a sentir mucho más expandido. Entonces, esa es una, yo lo uso cuando manejo y la segunda es cada que tengo que tomar una decisión, me hago la pregunta y en automático observo mi cuerpo. Si mi cuerpo se siente, yo lo llamo expansión y contracción, pero pues es, o sea, es sentir la calma. Si te sientes
pleno, si sientes paz cuando te haces la pregunta, es un sí. Y si sientes algo incómodo, hay una resistencia a eso, es una Ansiedad, clara tensión. sí, es un no. Entonces, esas dos les pueden ayudar a que, digo, sin cambiar toda su vida, el día de hoy empiecen a observarse haciendo las cosas que hacen normalmente y pregúntense, cuestiónense y observen a su cuerpo. Tal ¿No? cual. Y bueno, si mañana todo siguiera igual, ¿seguirías tomando las mismas decisiones o estás dispuesto a realizar cambios? También hacer cambios se requiere de valor y de amor y de soltar un poco. Yo digo, por mucho tiempo fui muy rígido conmigo y por ende para con los demás. Entonces, cuando te sueltas, empiezas a tomar mejores decisiones y empiezan las llamadas sincronicidades. No son sincronicidades, es tu conexión divina. Y ahí es cuando aparece la suerte. No hay suerte. Ese es tú, simplemente tu conexión con la fuente divina, universo, como lo quieras llamar. Empiezas a tomar mejores decisiones, empiezas a tener mejores resultados porque estás siendo tú, estás siendo auténtico contigo, no con esa narrativa. Entonces ahí empieza las sincronicidades, los milagros, las coincidencias. Es simplemente estás fluyendo con tu camino auténtico. Y todos lo podemos hacer. Eso que dijiste me encanta, porque bueno, mi frase favorita es el camino de menor resistencia. Y eso lo uso para absolutamente todo, porque así funciona el microcosmos y el macrocosmos. La vida siempre va a florecer en ese camino de menor resistencia. Entonces, es dónde estoy yo poniendo esa resistencia, dónde estoy yo interfiriendo, más, más que enfocarnos tanto en el, como decíamos, en el cambiar la vida o, es que yo quiero esa sincronicidad. Sabes que la mayoría de la gente, si te das cuenta ahorita, lo que quiere es como, ¿cómo manifestar más rápido? Claro, gratificación inmediata. Es que estamos manifestando todo el tiempo, estamos creando nuestra realidad todo el tiempo, pero no nos damos cuenta porque estamos en piloto automático. Entonces, creo que esta es la Porque nos parte estamos más comparando importante. también todo el tiempo con todo lo demás, hoy más que nunca. Nos falta autenticidad. Pero es lo mismo, es parte de la programación. A mí me Claro. gusta llamarlo también fragmentación, porque hoy vivimos ahora en una época en donde ya no nada más es una programación, sino también estamos fragmentados con tanta distracción, tanta distorsión alrededor, que al final pasa esto, ¿no? O sea, como tú dices, nosotros que ya tenemos a lo mejor cierta experiencia, no es conocimiento de teoría, sino experiencia ya vivida y encarnada. De todas maneras, nos encontramos Claro, muchas todos veces en el estamos en el piloto mismo loop. automático. Pero bueno, no me acuerdo si había algo más que teníamos que decir hoy. No, nada más como que invitarlos a eso, a que se cuestionen, que pongan una pausa, a que se escuchen, a que se centren y van a ver cómo van a empezar a tener pequeños cambios y esos pequeños cambios tienen un resultado enorme divino. Así que creo que por hoy es todo y Pues vamos, tenemos muchas cosas que decir, vamos a esa estar es una compartiendo realidad. muchas cosas y van a ver que poco a poco vamos a empezar a desmantelar todo el sistema. Así que pues los esperamos definitivamente para el próximo episodio. Este es nuestro primero. Espero les guste. Y otra vez yo soy Joaquín. Yo soy Stephanie y gracias por escucharnos. Van a estar escuchando más de nosotros muy pronto. Muchísimas gracias.